Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes, ya con el último vídeo del curso y también del bloque de reloj electrónico, y en este vamos a hablar de lo que es la transmisión eléctrica de la hora, porque sí, hay desde hace ya mucho tiempo maneras de, digamos, enviar la hora a otros sitios. En un principio se empezó con lo que era la transmisión por hilo. Desde el 25 de junio de 1860, la señal horaria del observatorio de Neuchâtel se transmite telegráficamente a los Hauts-de-Fonds, Le Locle y Berna, y se utilizan las líneas de los ferrocarriles y la de la Confederación Suiza para ello, ¿no? La recepción tiene lugar en los edificios oficiales. Digamos que se utilizaba en lo que era el telégrafo con hilo, mejor dicho, para transmitir la hora, y en las diferentes estaciones y edificios oficiales, pues utilizando esta red, pues, se recibía la hora. Había una persona, por decirlo de alguna manera, ya veréis que no es una persona, en un sitio decía son las 2 y a través del hilo llegaba al otro sitio y recibían, efectivamente son las 2 y ponían ahí el reloj en hora en las estaciones y tal, ¿no? En 1863, un establecimiento dirigido por Matthias Hipp en Neuchâtel fabricaba telégrafos y relojes eléctricos. Desde 1883, los ciudadanos de Neuchâtel y Le Locle pudieron abonarse a un servicio de transmisión de la hora a domicilio. En 1909, el hilo que establecía las comunicaciones telefónicas empezó a emplearse para transmitir la hora a usuarios de la BDU. O sea, el tal Hipp fabricaba un reloj de telégrafo que básicamente lo que hacía era el reloj, cuando daba la hora, a ciertas horas también se podía, creo, programar, emitía una señal por telégrafo indicando qué hora era. De esta manera llegamos a la introducción del servicio de reloj por teléfono, que tuvo lugar en 1935. Consistía en unas voces grabadas que indicaban la hora precisa marcada por una señal sonora. Esta señal estaba proporcionada por relojes sincronizados con los observatorios responsables de determinar la hora. O sea, digamos que había una serie de observatorios que eran, digamos, los responsables de decir cuál era la hora oficial. Pues vale, pues había un sistema que se abonaba y recibía una llamada de teléfono. ¿Y qué es lo que pasaba? Se escuchaba una voz que decía, son las tal, que eso lo más viejo del lugar lo hemos tenido. Nos acordamos aquí en España que había, no acuerdo qué número era, tú marcabas ese número y una voz al otro lado te decía, son las tal y tal segundo, o sea, tal hora, tal minuto, tal segundo. Y bueno, y con esto ya llegamos a una manera de distribución que era la distribución centralizada de la hora. En empresas, escuelas, lugares públicos, ayuntamientos, estaciones, correos, cualquier sitio de estos, ¿no? Numerosos relojes colocados, sobre todo en edificios muy grandes, colocados en locales diferentes, están unidos por un hilo a un reloj principal. Pues, por ejemplo, digamos, hablemos de un ayuntamiento. Pues a lo mejor tú llegas al ayuntamiento y en conserjería hay un reloj, fuera en la fachada hay otro, en el despacho del alcalde hay otro, en la administración hay otro y en todos sitios hay otro. ¿Qué hacemos para que todos esos relojes marquen la misma hora? Pues los conectamos a un reloj central. Y esto es simplemente mediante hilos. Todos estos relojes que están en diferentes habitaciones están directamente conectados a un reloj principal. Se trata de un reloj de precisión. En primer lugar fue un regulador de péndulo y desde prácticamente desde la invención del reloj de cuarzo es un reloj de cuarzo. O sea, hará pues 40 años más o menos. El reloj principal proporciona al total de la red los impulsos que alimentan los relojes receptores. Por lo general solo incluyen un relé y un juego de trinquete y las agujas. O sea, que los relojes, por ejemplo, que están en las diferentes habitaciones y están conectados al reloj central, ese reloj dentro no tienen, por decirlo de alguna manera, un mecanismo completo. Simplemente lo que tienen es un relé
Bueno, sí que tienen sus ruedas, pero no tienen digamos, lo que es el movimiento completo. Tienen lo básico para la indicación y ya está. El impulso puede tener lugar todos los segundos, cada 30 segundos o todos los minutos según los usos que se le quieran dar. O sea, habrán relojes a lo mejor que sí que tienen un segundero central, por ejemplo, y sí que ves tú que va el reloj corriendo. ¿Por qué? Porque está recibiendo los impulsos todos los segundos. Habrán relojes que solamente sean de horas y minutos, y entonces se pueden ir, a lo mejor la aguja de minutos hace 2 pasos entre minuto y minuto, o directamente salta de un minuto a otro. Eso quiere decir que o está recibiendo los impulsos cada 30 segundos o cada minuto. Luego llegamos a la telegrafía sin hilos. Evolucionan las comunicaciones, evoluciona el sistema. Y entonces en 1903 se examina en Neuchâtel las transmisiones de la hora por ondas hertzianas. Utilizamos la radio. Desde los comienzos de la telegrafía sin hilos se han emitido señales horarias para comunicar la hora a regiones apartadas y sobre todo a los barcos que la necesitaban para calcular su posición en alta mar. Lógico, porque la longitud sí o sí se tiene que calcular también con un reloj. Esto les ha permitido controlar la marcha del cronómetro o del reloj de a bordo y mejorar la precisión de las mediciones. O sea, sincronizaban el reloj de a bordo con la señal recibida y así podían ir sincronizando las mediciones de velocidad, de tiempo y con ello de posición. Los aparatos de radio transmiten regularmente a horas fijas las señales horarias. En la televisión esta función se realiza con un reloj analógico o digital, que a veces lo podéis ver en la pantalla si lo tenéis activado, veis que se va sincronizando las horas el solito, ¿no? Y también famoso de esto son las señales horarias que se transmiten en la radio, los famosos pitidos de la hora. Luego llegamos a la transmisión codificada de la hora por radio, que en emisoras terrestres, por ejemplo, la de Bregenz en Suiza o la de Frankfurt en Alemania, envían permanentemente señales codificadas a relojes receptores. Estas señales proporcionan la hora atómica y las correcciones debidas al cambio de hora en verano e invierno, y también la hora de tiempo universal codificado, la UCT o UTC, que es un sinónimo, que yo creo que todos los conocéis. Este sistema también se utiliza para controlar tanto relojes principales de empresas, estaciones y edificios públicos como despertadores, péndulos de alta gama, que ahora ya prácticamente no se utilizan. Los famosos relojes radiocontrolados son estos. También se han fabricado relojes de pulsera que utilizan este sistema, que es a lo que vamos. Los famosos relojes radiocontrolados, como los Casio G-Shock, y hay un montón. Citizen, van a utilizar este tipo de sistema para calcularla, o sea, para sincronizar la hora. El funcionamiento todavía no es perfecto a causa de la mala calidad de la señal en algunas regiones de montaña o en túneles, o por supuesto fuera de zonas de recepción del emisor. O sea, cierto es que antenas de estas no hay por todo el mundo, y la hora la puedes recibir y estás sincronizado siempre y cuando estés dentro de estas zonas de recepción de las antenas. Sin ir más lejos, yo tengo una estación meteorológica de estas que venden en los supermercados y tiene la posibilidad de recibir esta señal que proviene de Frankfurt, ¿no? Entonces, hay días o por lo que sea que no se sincroniza porque llega o no llega mal. Suele llegar bien, pero a veces no llega bien la señal o cualquier historieta. Pero ¿qué pasa? Que esta señal horaria, si estás dentro de un túnel, pues no te la recibes. Si estás en un valle, en una zona montañosa, pues a lo mejor estás metido en una zona de sombra y tampoco te funciona. Y luego tenemos lo que es la emisión a través de satélite, que por ejemplo el sistema GPS permitirá también fabricar relojes, y se fabrican que sean simples receptores de radio utilizados en cualquier lugar, que es lo que está pasando ahora mismo. Y claro, ahí entramos ya dentro de lo que sería la transmisión de hora por GPS, que es un poco más complicada, pero es más segura, por decirlo de alguna manera, porque una onda de radio puedes estar en una zona de sombra,
las señales de satélite, como las tienes arriba, ahí no hay manera de esconderte. Y encima estas señales a veces atraviesan también la Tierra, o sea, penetran en la Tierra, con lo cual, si estás en un túnel, tienes que estar muy profundo para que no te llegue la señal. Y lo habéis visto muchas veces que incluso también en túneles hay como repetidores, o sea que no hay básicamente ningún problema. El GPS, o lo que es el Sistema de Localización Mundial, en inglés Global Positioning System, es un dispositivo de navegación por satélite que proporciona informaciones de tiempo y posición en cualquier punto del planeta independientemente de las condiciones meteorológicas. Un receptor de GPS calcula el tiempo de propagación de las señales emitidas por al menos 4 satélites. Aunque solamente hace falta 3 para una triangulación, el 4 es redundante, pero es para comprobar también los otros 3. Para reducir eso, la distancia, o que midiendo este tiempo, sabes la distancia que se separan entre ellos. Mediante la trilateración es posible situar con precisión en 3 dimensiones cualquier punto que alcance los satélites. O sea, ya no solamente te calcula en 2 dimensiones, sino que también te calcula la altura por este sistema de tiempos entre la recepción de las diferentes señales. Los satélites emiten ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz. Se puede calcular la distancia a la que se encuentran midiendo el tiempo que estas ondas tardan en llegar del satélite al receptor. Los receptores GPS utilizan 2 tipos de señales emitidas por satélites, y ahí viene lo interesante. Señales moduladas de posición y mensajes de navegación que proporcionan informaciones como la hora, la semana GPS, la fecha de sincronización del reloj interno de los receptores, las correcciones del reloj del satélite, la diferencia entre la hora universal coordinada UTC y la hora GPS diferente de la hora atómica internacional. Las señales transmitidas por los satélites GPS se controlan mediante un reloj atómico de alta precisión que tiene una desviación típica de 10 nanosegundos al día. Los receptores, sin embargo, están equipados con un reloj de cuarzo simple, un Astron o un Citizen. Por decir así, que no tiene la exactitud o la estabilidad de un reloj atómico. ¿Qué pasa? Que el receptor debe sincronizar su reloj interno con la hora de los relojes atómicos transmitida por el satélite. Hay que tener en cuenta que un error de una millonésima de segundo en una onda que se desplaza a la velocidad de la luz produce un error de unos 300 metros en la posición. O sea, que estos relojes, por ejemplo el chico Astron, que está, creo que los últimos modelos hay varios modelos que están controlados por GPS, Citizen también de los, no sé si era el Navihawk o de esta serie que tienen ellos, también tienen controlados por GPS, y hay otras marcas que también los tienen. Quiere decir que aparte de que se sincroniza automáticamente con la hora, si se puede localizar el reloj, por ejemplo, el Braille también había uno que era me acuerdo que el modelo que era que también lleva como una baliza de localización. O sea, van a localizar el reloj con un error de unos 300 metros de posición, o sea, prácticamente a la vista de cualquiera, ¿no? Bueno, pues también es posible decodificar las señales horarias de los satélites para sincronizar la hora de los relojes principales. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, relojes de centros que se transmite por de la hora de manera centralizada. Digamos que el reloj principal ahora tiene un receptor de GPS. Fantástico. En la práctica, las señales horarias de los satélites tienen muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para sincronizar redes de transmisión de datos, redes de comunicación, estaciones y aeropuertos, las fases del sistema de distribución eléctrica, las redes emisoras de televisión digital y experimentos científicos. De esta manera, a través del GPS podemos sincronizar un experimento científico. Oiga, pues en París o en Varsovia vamos a realizar un experimento de captación de ondas de no sé qué y lo vamos a sincronizar con Los Ángeles o con Tokio, que también vamos a realizar el mismo experimento a la vez. ¿Cómo nos coordinamos? Mediante esto. Y bueno, ya llegamos al final del curso, al final del
del capítulo del reloj electrónico. Espero que os haya gustado mucho, espero que os haya ayudado mucho. Como siempre, darle like, suscribiros al canal. Por cierto, tengo que hacer el sorteo, el compartir, y en los próximos vídeos pues habrán vídeos, no se van a acabar los vídeos de teoría, ni mucho menos, van a haber unos vídeos de teoría, pero digamos que lo que es dentro del curso básico ya lo hemos terminado. Ya cuando hayan vídeos de teoría van a ser ya más de cosas específicas, a lo mejor van a ser de cómo funciona la regulación de un reloj. Analizaremos, por ejemplo, temas como herramientas, cómo utilizar herramientas ya no las básicas, algunas más complicadas, truquitos que sean teórico-prácticos, pero bueno, o a lo mejor un día hablamos de aceites, y si proponenme temas para hablar en el canal y para hacer vídeos, porque si este canal no tiene sentido si no proponéis cosas, porque este va sobre todo enfocado a vuestras inquietudes. Pues bueno, sin más, recibid un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.